Notas. 1. El manuscrito dice aquí Gilfan Dabrovel, pero en la desechada versión anterior dice en este pasaje Gilfanon Dabrovel, lo que sugiere que Gilfan no fue intencional. 2. Sobre la relación de Dabrovel con la aldea de Staffordshire, véase el comentario. En Great Hagwood el río Sou se une al Trent. 3. En la versión desechada de este interludio, la historia de Gilfanon se cuenta de manera diferente, estuvo allí mucho antes que ningún Ilcorín, y hacía edades enteras que había vivido en Isilome, vino a Toleresea después de la gran marcha, esto es, la marcha de Imbe al mundo, la gran expedición desde Cor, pues había adoptado un parentesco sanguíneo con los Noldoli. Esta es la primera aparición del término Ilcorín, que se refiere a los elfos que no eran de Cor, cf. el término posterior Umanyar, los elfos que no eran de Aman. Artene es la precursora de Dories. 4. Gilfanon, un gnomo, es llamado aquí el más viejo de las hadas, véase la música de los Ainur. 5. No conozco ninguna explicación de la casa de las 100 chimeneas cerca del puente de Dabrovel, pero no he visitado nunca Great Hagwood, y quizá allí hubiera, o hay, una casa que le diera origen. 6. La última parte de la forma desechada del interludio es enteramente diferente. Por tanto dijo Lindo respondiendo a Eriol, Gilfanon, aquí presente, puede contarte muchas cosas acerca de tales asuntos, pero ante todo es preciso contarte de las cosas que se hicieron en Valinor cuando Melkor dio muerte a los árboles y los gnomos se marcharon a la oscuridad. Es un largo cuento, pero vale la pena escucharlo. Porque a Lindo le encantaba contar esos cuentos y a menudo buscaba la ocasión de recordarlos, pero Gilfanon dijo, sigue hablando, Lindo mío, pero me parece que el cuento no se contará esta noche, ni muchas noches después, y ya habré regresado a Dabrovel. No, dijo Lindo, no me demoraré demasiado en la historia, y el día de mañana será para ti. Y así diciendo, Gilfanon suspiró, pero Lindo levantó la voz. 7. No sea que, lest it be, esta curiosa expresión está clara en el manuscrito, el empleo de la expresión parece del todo sin precedentes, pero su significado debe de ser, a no ser que también abarde. 8. Sobre Telimpe como nombre del caldero de la luna, en lugar de Cilindrín, véase la nota a los cambios de nombres en la llegada de los Valar y la nota 2 a la llegada de los elfos. 9. Véase la llegada de los Valar. En las apariciones anteriores el nombre es Urben, no Urbendi. 10. Entre Erumani y el mar, esto es, el mar exterior, Vai, el límite occidental de Valinor. 11. El pasaje que empieza, porque de ese modo deseaba. Y contiene UA hasta este punto fue agregado en una hoja aparte y reemplace B1 mucho más corto en el que Manbe brevemente declaraba su plan, y nada se decía de los poderes de los Valar. Pero no creo que la corrección fuera redactada mucho más tarde que el cuerpo del texto. 12. Aquí decía anteriormente, luego los dioses dieron nombre a la nave, y la llamaron Ur, que significa sol, etc. 13. Aquí decía anteriormente, y los gnomos la llaman Aur, el sol, y Galmir, el resplandor del oro, etc. 14. Una nota aislada se refiere a la aparición de criaturas más saludables cuando salió el sol, esto es, sobre las grandes tierras, y dice que todos los pájaros cantaron en el primer amanecer. 15. Los Aulenose. 16. Esta es la primera aparición de los hijos de Fëanor. 17. Anteriormente decía, la rosa de plata. 18. Urbendi, Urbandi en el manuscrito, pero creo que esto no fue intencional. 19. A partir de este punto el texto del cuento del sol y de la luna no está ya escrito sobre un original a lápiz borrado, y a partir del mismo punto el texto original continúa en otro cuaderno. De hecho, hasta el final del cuento del sol y de la luna las diferencias son mínimas, solo ligeras alteraciones en la redacción, pero el texto original sí explica que la primera vez que aparece el nombre Gilfanon decía Ailios. Podría uno suponer de cualquier modo que este fue un desliz, una reversión de un nombre anterior, y que esto no es así se demuestra porque en la primera versión,
en lugar de no de los maravillosos hechos que Gilfanon puede contar, dice, lleno de los maravillosos hechos que Aelios contará. 20 A partir de este punto la segunda versión difiere totalmente de la primera. La primera dice: y eso es todo, creo, dijo Lindo, lo que sé de las hermosas obras de los dioses. Pero Aelios dijo: poco te cuesta en verdad hilvanar el cuento si se refiere a Valinor, ha transcurrido cierto tiempo desde que nos prometiste un cuento acerca de la salida del sol y de la luna en el este, y toda una lluvia de palabras has soltado desde entonces, pero ahora estás decidido a burlarte, y ni una palabra de esa promesa. A decir verdad, bajo la aspereza que mostraba, a Aelios le gustaban las palabras de Lindo tanto como las que más, y estaba ansioso por saber del asunto. Eso se dice fácilmente, dijo Lindo. Lo que sigue en la versión original se relaciona con el asunto del capítulo siguiente. Aelios dice aquí que la promesa de Lindo no ha sido satisfecha, como lo hace Eriol, más cortésmente en la segunda versión. No. Existe el comienzo del cuento en la primera versión, y quizá, como fue escrito originalmente, Lindo hacía la promesa, pero en la segunda no dice tal cosa. En verdad la pregunta de Eriol era, ¿de dónde provienen el sol y la luna?, y al final de este cuento niega que la haya hecho. Cambios de nombres en el cuento del sol y de la luna. Amnie menor que Amnos. Amnos es la forma en la huida de los Noldoli, menor que Ennon, también se da la forma Amnan. Para los cambios en el pasaje acerca de los nombres del sol, véanse las notas 12 y 13. Gilfanon menor que Aelios, solo la primera vez que aparece, véase nota 19. Ninetlos menor que Mainlos. Wolekubion menor que Wolemikumi, solo la segunda vez que aparece en el texto. La segunda aparición, Wolemikumi fue dejada sin cambios, aunque me he decidido por Wolekubion en el texto. Barco de la mañana menor que Calavente, y Calavente, el barco de la luz, se da sin corrección en el texto. Las llamas del barco del sol menor que las llamas de Calavente. Sari menor que Calavene, Calavene es la forma original. Comentario sobre el cuento del sol y de la luna. La intención del comienzo de este cuento es sin duda poner más pronunciadamente de relieve el horror provocado por la conducta de los Noldoli, en especial la amargura que experimenta Aule en relación con ellos, de la que nada se dice después, y también su definitiva y absoluta exclusión de Valinor. Pero sobrevivió la idea de que algunos de los gnomos permanecieron en Valinor, los Aulenose, cf. El Silmarillion, cap 7. Y de todos los Noldli de Valinor, ahora ya un gran pueblo, solo una décima parte rehusó ponerse en camino, algunos por el amor que tenían a los Valar, y de todos ellos no era Aule el menos amado, otros por el amor de Tirion y las muchas cosas que allí habían hecho, ninguno por temor a los peligros del camino. La misión de Sorontur y las nuevas con que volvió iban a ser abandonadas. Muy notable es el relato acerca de las naves vacías a la derriba, algunas de las cuales ardían con brillantes llamas, el origen del incendio de las naves de los Teleri en los Gar por Feanor en el Silmarillion, cap 8, donde, sin embargo, el motivo es más evidente. Que la segunda morada de Melko en las grandes tierras no era Utumna se dice aquí de modo explícito, y también que se encontraba en las montañas de hierro. El nombre Angamandi, infiernos de hierro, aparece una vez en los cuentos perdidos, en la muy extraña referencia al destino de los hombres después de la muerte, la llegada de los Valar. En narraciones posteriores, Angband se construía en el sitio de Utumno, pero finalmente quedaron separados otra vez, y en el Silmarillion Angband había existido desde tiempos muy antiguos, antes del cautiverio de Melkor, cap 1. En este cuento no se explica por qué nunca más estará abierta Utumna para él, aunque sin duda fue porque Tulkas y Ulmo rompieron las puertas y les pusieron encima montañas de piedra. La parte siguiente del cuento arroja mucha luz sobre la primera concepción que tuvo mi padre de los poderes y las limitaciones de los grandes Valar.
Se muestra que Yavanna y Manbe lo advierten por mediación de Yavanna, creen que los Valar se han equivocado, o cuando menos, no han sido capaces de llevar a cabo los más amplios designios de Ilúvatar. Tengo para mí que este tiempo de oscuridad no se ha producido sin el deseo de Ilúvatar, la idea de dioses egoístas, preocupados por sí mismos. Queda expresada claramente, los dioses se contentan con cuidar de sus jardines e idear sus invenciones detrás de las montañas, dejando que el mundo se haga a sí mismo como pueda. Y esta toma de conciencia es un elemento esencial en la creación del sol y de la luna, que han de ser cuerpos que no solo iluminen los reinos benditos, expresión que tiene lugar aquí por primera vez, sino el resto de la tierra oscura. De todo esto solo hay una huella en el Silmarillion, cap 9. Estas cosas hicieron los Valar, recordando en el crepúsculo la oscuridad de las tierras de Arda, y resolvieron entonces iluminar la Tierra Media, y estorbar con luz las acciones de Melkor. De gran interés es también la afirmación, teológica, en la primera narración acerca de la unión de los Valar con el mundo como condición para entrar en él, cf. El Silmarillion. Ilúvatar les impuso esta condición, quizá también necesaria para el amor de ellos, que de entonces en adelante los poderes que él les había concedido se limitaran y sujetaran al mundo, por siempre, hasta que el mundo quedase completado, de modo tal que ellos fuesen la vida del mundo y el mundo la vida de ellos. En el cuento esta condición es una limitación física expresa, ninguno de los Valar, salvo Manbe y Barde y sus espíritus asistentes, podían elevarse a los aires superiores por encima de Vilna, aunque eran capaces de trasladarse a gran velocidad en los aires inferiores. En el pasaje en que se dice que Ulmo, a pesar del amor que sentía por los Noldoli y el dolor que le provocaba la matanza de los parientes, no estaba sin embargo del todo disgustado con ellos, pues tenía más presciencia que ninguno de los dioses, aún más que el gran Manbe, se ve que la peculiar preocupación de Ulmo por los Eldar exiliados, que desempeña un papel tan importante, si bien misterioso, en el desarrollo de la historia, existía desde un principio, como también existía el pensamiento de Yavanna, expresado en el Silmarillion. Aún para los más poderosos bajo la égida de Ilúvatar hay una obra que solo pueden llevar a cabo una única vez. Dicer a la luz de los árboles, y en los confines de Ea nunca más podré hacerlo. La referencia de Yavanna al mágico sol y al momento en que se enciende, en el brindis de la velada de la cabaña del juego perdido, es en esta etapa intencionalmente oscura. No hay posterior referencia a la historia del desperdicio de luz por Lorien y Vanna, que la vierten con descuido sobre las raíces de los árboles. Volviendo a la descripción que hace Lindo de las estrellas, Morgwin Jon ha aparecido ya en un cuento anterior, la llegada de los Valar, en el se dice que Barde la dejó caer, al volver con gran prisa a Valinor, y que resplandece sobre el borde del mundo en el oeste. En el presente cuento, Morgwin Jon, que de acuerdo con las listas de palabras enias y nómicas es Arctures, está una vez más extrañamente representada como una luminaria del cielo occidental. Se dice aquí que mientras algunas de las estrellas eran guiadas por los Manir y los Uruli en cursos laberínticos, otras, con inclusión de Morgwin Jon y Niellwyn habitan donde están suspendidas y no se trasladan. Es la explicación de esto que en los antiguos mitos de los elfos hubo un tiempo en el que el movimiento aparente y regular de todos los cuerpos celestiales de este a oeste no había empezado todavía. En la cosmología de mi padre este movimiento no tiene explicación mitológica en sitio alguno. Niellwyn, abeja azul, es Sirius, llamada Ellwyn en el Silmarillion, y esta estrella ocupa un lugar en la leyenda de Telimectar, hijo de Tulkas, aunque nunca se explicó claramente cómo se incorporó a la constelación de Orión, cf. Telumetar, Orión, en El Señor de los Anillos, apéndice E, I. Niellwyn era Ingil, el hijo de Inbe, que seguía a Telimectar como una gran abeja, transportando una miel llameante, véase en el apéndice sobre los nombres, Ingil y Telimectar. Se da aquí fundamento al curso del Sol y de la Luna entre el este y el oeste, en lugar de seguir cualquier otra dirección, y la razón por la que se evita el sur, es la presencia allí de un Weliant.
Esto parece atribuir a Ungoliant una amplia zona sometida a su poder de a absorber luz. No queda claro en el cuento de El oscurecimiento de Valinor donde estaba su morada. Se dice que Melkor erraba por las oscuras llanuras de Eruman, y más profundamente al sur, donde nadie había penetrado nunca, encontró una región de extrema lobreguez, la región donde estaba la caverna de Ungoliant, que tenía una salida subterránea al mar, y después de la destrucción de los árboles, Ungoliant se dirige al sur por sobre las montañas a su morada. Las borrosas líneas del pequeño mapa no alcanzan a aclarar cómo era en esa época la configuración de las tierras y los mares australes. En comparación con la última parte del cuento, sobre el último fruto de Laurelin y la última flor de Silpion, la creación del sol y la luna, y el lanzamiento de los bajeles, el capítulo 11 de El Silmarillion, construido a partir de dos versiones posteriores no muy diferentes entre sí, es extremadamente breve. Aunque con muchas diferencias, las versiones posteriores parecen a veces casi resúmenes de la primera historia, pero a menudo es difícil saber si el acortamiento es consecuencia de que mi padre tuviera la impresión de que la descripción era demasiado larga, de que ocupaba un sitio demasiado amplio en la estructura total, o de que rechazara algunas de las ideas que contiene y deseara reducir la extrema concreción de las imágenes. Por cierto, hay aquí un excesivo deleite en materiales de propiedades mágicas, oro, plata, cristal, vidrio, y sobre todo la luz concebida como un elemento líquido, o como rocío, como miel, un elemento en el que es posible bañarse y que es posible recoger en vasijas, que ha desaparecido en gran parte en el Silmarillion, aunque, por supuesto, la idea de la luz como elemento líquido, que gotea, se vierte, se guarda y es absorbida por Ungoliant, sigue siendo esencial para la concepción de los árboles. Esta idea se vuelve menos concreta en escritos posteriores y a las operaciones divinas se les da una explicación y justificación menos físicas. Como resultado de esta minuciosa y dramática descripción, el origen del sol y de la luna en el último fruto y la última flor de los árboles tiene menos misterio que el sucinto y hermoso lenguaje de El Silmarillion, pero también se dice mucho aquí para subrayar el gran tamaño del fruto del mediodía, y el aumento del calor y el brillo del barco o del sol después del lanzamiento, de modo que no es tan espontánea la idea de que si el sol que ilumina brillantemente la tierra entera no era sino un único fruto de Laurelin, Valinor tuvo que haber sido un sitio dolorosamente brillante y caluroso en los días de los árboles. En la primera historia las últimas exteriorizaciones de vida de los árboles agonizantes son por completo extrañas y enormes, las de Laurelin portentosas, aún ominosas, el sol resulta asombrosamente brillante y caliente aún para los Valar, que se sienten perturbados e intranquilos por lo que se ha hecho. Los dioses sabían que habían hecho algo más grande todavía de lo que al principio habían sospechado, y el enfado y la aflicción de algunos de los Valar ante la luz quemante del sol dan la impresión de que en el último fruto de Laurelin se ha desencadenado un poder terrible e imprevisible. Esta aflicción por cierto sobrevive en el Silmarillion, cap. 11, en la referencia a los ruegos de Lórien y que dijeron que el sueño y el descanso habían quedado eliminados de la tierra, y que las estrellas estaban ocultas, pero en el cuento el abrumador poder del nuevo sol se comunica intensamente en las imágenes del calor que baila por sobre los árboles, en los jardines del Lórien, los ruiseñores silenciados, las amapolas marchitas y el desaliento de las flores nocturnas. En el viejo cuento hay una explicación mítica de las fases de la luna, aunque no de los eclipses, y de las marcas que tiene en la cara, el episodio de la rotura de la rama marchita de Silpion y la caída de la flor de la luna, una historia que difiere por completo de la explicación que se da en el Silmarillion, y Videm. En el cuento el fruto de Laurelin también cayó al suelo cuando Aule resbaló y su peso fue excesivo para que Tulkas pudiera soportarlo solo. La significación de este episodio no resulta del todo clara, pero parece que si el fruto del mediodía no se hubiera partido, Aule no habría comprendido cómo era por dentro y no hubiera concebido la estructura del barco del sol.
Aunque en amplia medida las grandes diferencias entre las versiones de esta parte de la mitología sea consecuencia de una posterior compresión, aún quedan muchas contradicciones de las que considero aquí solo algunas de las más importantes, además de la que se refiere a las marcas de la luna ya mencionada. Así, pues, en el Silmarillion la luna se elevó primero, y fue la mayor de las nuevas luces, como Telperion fue el mayor de los árboles, y Videm, en la vieja historia sucede al revés, tanto en el caso de los árboles como en el de las nuevas luces. Además, en el Silmarillion es Barde la que decide los movimientos celestes y los altera cediendo al ruego de este y Lórien, mientras que aquí es la aflicción misma de Lórien ante la llegada del sol lo que induce al florecimiento de Silpión y la creación de la luna. Los Valar, en verdad, desempeñan papeles diferentes a lo largo de ambas narraciones, y aquí se atribuye mucha mayor importancia a los actos de Vana y Lórien, cuyas relaciones con el Sol y la Luna son a la vez más profundas y explícitas que lo que fueron luego, como lo habían sido las que tuvieron con los árboles. En el Silmarillion era Niena la que regaba los árboles con sus lágrimas, cap. 11. En el Silmarillion el Sol y la Luna se movían más cerca de Arda que las antiguas estrellas, y Videm, pero aquí se mueven en niveles del firmamento del todo distintos. Pero un rasgo en el que la posterior compresión puede por cierto advertirse es la elaborada descripción en el cuento de la Luna como una isla de vidrio puro, una isla resplandeciente, con pequeños lagos de la luz de Telimpe orlados de flores brillantes, y una copa cristalina en el medio en la que se puso la flor de la luna. Solo entonces se explica la referencia a Quetilion Timonee, la isla de la luna, en el Silmarillion. El viejo elfo Wole Cubion, al que algunos en verdad han llamado el hombre de la luna, casi parece venido de otra concepción. Su presencia resulta difícil de entender, pues se nos ha dicho que Silmo no pudo navegar en el barco de la luna porque no era hijo del aire y no podía lavar su ser de terrenalidad. Un encabezamiento aislado, Wole y Erinti, en un cuadernillo utilizado, entre otras cosas, para sugerir historias que podrían contarse, significa sin duda que se estaba preparando un cuento sobre el tema de Wole, cf. el cuento de Corinomi sobre Urbendi y Fionbe, hermano de Erinti. No hay huellas de estos cuentos, y probablemente nunca se escribieron. En otra nota del cuaderno se llama a Wole, Mikumi, el nombre anterior de Wole Cubion, rey de la luna, y una tercera se refiere a un poema, El hombre de la luna, que ha de cantar Eriol, que dice que les cantará la canción de la leyenda de Wole Mikumi, tal como se conoce entre los hombres. Mi padre escribió un poema sobre el hombre de la luna en marzo de 1915, pero si fue este el que pensaba incluir, habría sorprendido a la gente de Marvan Guatialieva, y habría tenido que cambiar las referencias a lugares de Inglaterra que no existían todavía. Aunque es muy probable que tuviera algo muy distinto en mente. Creo que no carece de interés ofrecer este poema en una de sus primeras formas. A medida que la mitología fue evolucionando y cambiando, la creación del sol y de la luna se convirtió en un elemento de gran dificultad, y en el Silmarillion publicado este capítulo no parece encajar del todo con gran parte del resto de la obra. Hacia el final de su vida mi padre se proponía por cierto desmantelar gran parte de lo que había construido, intentando resolver lo que consideraba sin duda un problema fundamental. Nota sobre el orden de los cuentos. El desarrollo de los cuentos perdidos es aquí de hecho extremadamente complejo. Después de las palabras con que concluye la huida de los Noldoli, terminaba la historia del oscurecimiento de Valinor. Mi padre y escribió, en otros libros se cuentan acontecimientos posteriores, pero de hecho añadió luego el breve diálogo entre Lindo y Eriol, grande era el poder de Melku para el mal, que se transcribe al final de la huida de los Noldoli. La compaginación de los cuadernos muestra que el próximo cuento iba a ser el cuento de Tinubiel, que está escrito en otro cuadernillo. Esta larga historia, que se ofrecerá en la segunda parte, la versión más antigua existente de Beren y Lúthien, comienza con un largo pasaje que sirve de eslabón, y lo curioso es que este eslabón comienza precisamente con el diálogo entre Lindo y Eriol al que acabamos de referirnos, casi redactado de la misma manera, y se ve que esta es su ubicación original.
pero aquí fue tachado. He mencionado ya que en una carta escrita por mi padre en 1964 decía que redactó la música de los Ainur mientras trabajaba en Oxford entre los miembros del personal dedicado a la composición del diccionario, puesto en el que se inició en noviembre de 1918 y abandonó en la primavera de 1920. En la misma carta dice que escribió La caída de Gondolin durante una licencia por enfermedad que el ejército le concedió en 1917, y la versión original del Cuento de Lúthien Tinubiel y Bevin, algo más tarde en el mismo año. No hay nada en los manuscritos que sugiera que los cuentos que siguen a la música de los Ainur hasta el punto que hemos alcanzado ahora no fueran escritos de manera consecutiva y continua mientras mi padre estaba todavía en Oxford. A primera vista, pues, existe una contradicción insuperable, pues el eslabón en cuestión se refiere explícitamente al oscurecimiento de Valinor, un cuento escrito después de haber sido designado en Oxford a fines de 1918, pero es un eslabón con el cuento de Tinubiel, que según él dijo, escribió en 1917. Pero el cuento de Tinubiel, y el eslabón que lo precede, es de hecho un texto en tinta escrito sobre un original a lápiz. Según creo, es seguro que esta reescritura de Tinubiel fue considerablemente posterior. Estaba vinculado con la huida de los Noldoli mediante los discursos de Lindo y Eriol, el pasaje vinculante es parte integral y continua del cuento de Tinubiel, y no fue añadido posteriormente. En esta etapa mi padre debe de haber considerado que no era preciso contar los cuentos según el orden de las secuencias narrativas, pues Tinubiel, por supuesto, corresponde a una época posterior a la de la creación del Sol y de la Luna. La reescritura de Tinubiel continuaba el interludio original que presenta a Gilfanon de Tabrobel como huésped de la casa, y esto conducía al cuento del Sol y de la Luna. Pero luego mi padre cambió de opinión y tachó el diálogo de Lindo y Eriol en el comienzo del eslabón con Tinubiel, que iba a seguir ahora a la huida de los Noldoli, y lo escribió otra vez por entero en la otra libreta al final de ese cuento. Al mismo tiempo reescribió extensamente el interludio de Gilfanon, y lo puso al final de la huida de los Noldoli. Así pues. Huida de los Noldoli, huida de los Noldoli. Palabras de Lindo y Eriol, palabras de Lindo y Eriol. Cuento de Tinubiel, interludio, de Gilfanon. Interludio, de Gilfanon, reescrito. Cuento del Sol y de la Luna. Y el ocultamiento de Valinor, cuento del Sol y de la Luna. Y el ocultamiento de Valinor. Que la reescritura de Tinubiel fue uno de los últimos elementos en la composición de los cuentos perdidos parece evidente puesto que le sigue la primera forma del interludio de Gilfanon, escrito en la misma época. Gilfanon reemplazó a Ailios, y Ailios, no Gilfanon, es el huésped de la casa en la primera versión del cuento del Sol y de la Luna y el ocultamiento de Valinor, y es además el narrador del cuento del Nauglathring. Hay varias versiones del poema sobre el hombre de la luna. Se publicó en Letts en 1923, asterisco y mucho después y muy cambiado se incluyó en las aventuras de Tom Bambe del 1962. Lo presento aquí tal como fue publicado, en una versión casi idéntica a la del primer borrador, donde lleva por título, Porque el hombre de la luna bajó demasiado pronto, una fantasía anglo-oriental. El título del primer texto acabado es, Una fantasía, porque el hombre de la luna bajó demasiado pronto, junto con otro en inglés antiguo, Simon Kinning. ¿Por qué el hombre de la luna bajó demasiado pronto? El hombre de la luna tenía zapatos plateados y barba de hebras plateadas, ceñido de oro pálido. De oro tenía la cabeza. Vestido de seda en el gran globo blanco. Abrió una puerta de marfil. Con una llave de cristal, y en secreto. Salió a un patio cubierto de sombras. Por una filigranada escala de telaraña. Bajó deprisa como una centella. Y riendo, libre y dichoso. Rápidamente se precipitó a tierra. Estaba cansado de coronas de perlas y diamantes. Del pálido minarete.
vertiginoso y blanco en la altura lunar. En un mundo engarzado de plata. Y se aventuró buscando el rubí y el berilo. Y la esmeralda y el zafiro. Y todas las gemas lustrosas para nuevas diademas. O para adorno de su pálido atuendo. Estaba solo además, sin nada que hacer. Sino mirar abajo el mundo dorado. O tratar de oír la melodía distante. Que pasaba junto a él como un alegre remolino. Y en el plenilunio de la luna de plata. Había anhelado tristemente el fuego. No las límpidas luces de la Selene lánguida. Sino una encarnada pira terrestre. Con purpúreos resplandores de rosa y carmesí. Y una saltarina lengua anaranjada. Y grandes mares azules y los apasionados tintes. Del alba joven que baila. Por caminos de prados como la crisoprasa. Junto al Yare y al Nen serpenteantes. Como anhelaba la alegría de la tierra poblada. Y la sanguínea corriente de los hombres. Y codiciaba el canto y la risa. Y las viandas calientes y el vino. Pues comía pasteles perlados de nieve ligera. Y bebía la luz de la luna. Le cosquillaron los pies al pensar en la carne. En el ponche y el guiso con pimienta. Y al fin sin darse cuenta resbaló en la escalera. Y cayó como caen los meteoros. A su lado pasaban las chispas estelares. Que salpicaban como la lluvia. Y desde las escalas se dio un baño de espuma. En el océano de Almain. Y empezó a pensar, temiendo derretirse y heder. ¿Qué hacer en la luna? Cuando un buque de Yarmes lo encontró flotando a lo lejos. Y la tripulación asombrada. Lo atrapó en una red todo mojado y brillante. Con un resplandor fosforescente. De luces blanco-azuladas y color topacio. Y un delicado líquido verde. Con el pescado de la mañana, como era su deseo. Lo enviaron a una ciudad de Norwich. Para que se calentara con ginebra en una taberna de Norfolk. Y se secara la ropa empapada. Aunque el tañido de San Pedro despertó muchas campanas. En la ciudad de torres resonantes. Para anunciar la nueva de ese lunático crucero. En las horas tempranas de la mañana. No se encendieron fuegos, no hubo desayunos. Y nadie le vendió gemas. Encontró cenizas en lugar de fuego. Y en vez de coros e himnos exultantes. Encontró ronquidos, todos dormían en Norfolk. Y por poco no se le rompe el corazón. Más vacío y más frío que antaño en las alturas. Hasta que le cambió la feérica capa. A un cocinero adormilado por un rincón en la cocina. Y el cinturón de oro por una sonrisa. Y una joya preciosa por un cuenco de gachas. Una muestra fría y vil. Del orgulloso guisado de Norwich la Angla. Llegó demasiado pronto. Este huésped singular en busca de aventuras. Desde las montañas de la luna. Parece muy posible que el pálido minarete reaparezca en la torrecilla blanca que Vole Cuvion construyó en la luna, donde a menudo sube a contemplar los cielos y el mundo por debajo. El minarete del hombre de la luna sobrevive en la versión final. El océano de Almain es el mar del norte. Almain o Almeni era el nombre que se le daba a Alemania antiguamente en inglés. El Yare es un río de Norfolk que desemboca en el mar en Yarmes, y el Nene, que se pronuncia también con una vocal corta, desemboca en el Oise.